Buenas tardes, hola a todos. Estamos en una nueva charla del Club de los Viernes. Esta vez para pensar la polémica que se inicia a partir de las tecnologías COVID, si interfieren o no con la vida privada de la gente, con la privacidad. Así que la vamos a llamar tecnologías COVID-19, salud versus privacidad. Y para hablar de eso está con nosotros mi profesor Enoch Aguiar, que es profesor titular de la UBA, que es ex secretario de Comunicación de la Nación. ¿Cómo va, profe? Verdadero placer, ¿cómo estás? Todo bien. Y Mauro Berchi, que es también licenciado en Comunicación de la UBA y es profesor de la carrera de tecnologías, corregime, Mauro, tecnologías de la información. Sí, no, es el posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho. Mira, ahí estamos. Bueno, dos personas que saben mucho sobre lo que les quiero consultar. Hemos visto mucho antagonismo entre salud y economía, salud y siempre poniendo la salud como excusa para avanzar sobre libertades y derechos civiles. Y ahora les quiero consultar sobre las tecnologías que se han desarrollado, no sé cuánto en Argentina, pero sí en Europa y en Asia, para controlar el número de contagios, prevenir contagios, ir teniendo un mapeo del avance del COVID y si ese mapeo avanza sobre la vida privada de las personas. Hacemos cortes de 5 minutos cada uno y después intercambian, así les puedo preguntar más cosas y les saco bien el jugo a los dos. Primero, Enoch, adelante, profe. Bueno, toda vez que hay una crisis, no se resuelve por lo general sin que haya una conducción que marque muy rápidamente el norte. O sea, cuando choca el Titanic contra el iceberg, las primeras órdenes vienen dadas por el capitán que se desparraman en tripulación y pasajeros, o en una guerra o en lo que fuera. Y esto desde algún punto de vista es una guerra. Entonces, en todo fenómeno de crisis hay un primer momento de concentración, de liderazgo, de poder y de toma de decisión, porque no se puede someter a una comisión, que era la mejor manera de no resolver un tema, como bien decía Winston Churchill, y parece ser que también Perón, no lo sé, alguno de los dos. Ahora, eso está bien, y ha sido así en prácticamente todos los países que han tenido que enfrentarse a este choque contra una realidad desconocida. Se actúa con la información que se tiene. Toda vez que uno necesita actuar digamos, de improviso, claramente no espera a tener todos los datos que uno quisiera tener en el laboratorio, sino que sale a actuar. Muy bien. Ahora, es muy diferente cómo se trafica la información en democracia que en un lugar que no la respeta, que en una monarquía o en una tiranía, para tomar los modelos antiguos, en donde la información siempre está en el poder y solo bajan órdenes, la famosa comunicación vertical descendente. Alguien piensa por mí y actúa. Al inicio no está mal, porque ese es el manejo de crisis. Alguien tiene que fijar las grandes reglas. A partir de allí, sí creo que se puede ir revirtiendo el proceso de concentración. Primero, con los organismos políticos que normalmente deben acompañar políticas que deberían ser más universales, más abiertas, justamente porque es un tema en donde todos podríamos estar de acuerdo, un tema de profunda humanidad, no de lesa, de profunda humanidad, ¿no? Entonces, debería ser más fácil encontrar consensos y lugares de diálogos porque no hay oposición en principio de valores en esto. Pero después también, como ha habido un retraimiento y ahora un retorno a actividades económicas, a un devenir que intenta ser cada vez más normal, una vez que las grandes directivas están dadas por el capitán del Titanic, cada cual tiene que saber qué hace en su bote, cómo rema, a dónde va, tiene que tener información. Nosotros estamos en estados que por lo general concentran la información y no la devuelven demasiado. Pensando en la salida de la cuarentena, en el desarrollo económico,
creo que sería interesante poner la información de Estado, la información pública y privada, la geolocalización no de cada individuo, pero sí de los flujos de tránsito. Yo debería poder saber cuántos enfermos hay en mi barrio, no solamente en el municipio, sino en instancias más próximas, cuál es la ocupación de las arterias, el que tiene una pequeña pyme, el que es obrero o el que la dirige, ver cuáles son los movimientos, los transportes, o sea, que empiece a haber una toma de decisión responsable, porque una vez dado el marco general, que lo da la política, cada uno de nosotros debería poder ir tomando decisiones pertinentes y hacerse responsable de este cuidado social que es cuidado de uno. Entonces, en este momento tenemos como dos tendencias, o el extremo control, que sería el control chino, el control de países en donde la afectación de la privacidad es una cosa de otra época, digamos, ya pasó, están acostumbrados a un control autocrático de la vida privada, y después estas democracias débiles que no tienen todavía una participación acendrada, habitual y de la clase política y de la ciudadanía, que no saben muy bien cómo lidiar con los problemas de información que sigue teniendo el Estado y la dificultad de compartir una información imperfecta. Está bien. ¿Mauro? Sería un primer enfoque, si te parece. Sí, tengo 1000 preguntas. Quiero escuchar a Mauro y les vuelvo a preguntar a cada uno. Claro. Yo analicé bastante y vengo investigando bastante acerca de las tecnologías que se van usando en diversas partes, la forma en que se va pensando. Parece que apenas se conoció el coronavirus como, digamos, como propagación difícil de controlar, etcétera, etcétera, y creció un poco el pánico, sobre todo en Italia y en España. Hubo una metáfora o una serie de metáforas que fueron gráficas sobre todo para ese lugar y que en el resto del mundo se tomaron. Yo comencé a dialogar con gente de gobierno inmediatamente en relación con las tecnologías que se iban a utilizar, y todos partían un poco de esto que decía Noch, que es, bueno, no cabe duda de que hay que entender, ponerse en este contexto. Estamos en una guerra, ¿se entiende, no? Y por análisis anteriores a esto, y que esta situación actual un poco me reafirman, yo empezaría por despejar toda clase de metáfora de ese estilo, porque no es casual que efectivamente Italia, a diferencia de Argentina, sabe lo que es una guerra y mundial, y sabe lo que son dos, y sabe lo que es Mussolini, y sabe lo que son camiones de muertos por la calle. Y nosotros no. La verdad que no. Y me parece que, aunque suene un tanto lateral el comentario, uno de los problemas que tiene la Argentina es el uso de metáforas grandilocuentes o de hipérboles que no desenfocan, digamos. Entonces, yo no he visto ningún ejército invasor caminando por las calles de mi barrio, ni bombas, ni nada, y no creo que esto sea una guerra. La metáfora de la guerra contra el enemigo invisible funcionó perfectamente para meter pánico en un montón de gente, que claro, es esto. Así que ahora cualquiera es potencialmente dañoso para mí, aun cuando no quiera hacerlo. Me tengo que cuidar del de al lado, que está vestido igual que yo, no tiene uniforme, no está armado, no tiene ninguna intención de hacerme daño, pero podría infectarme de una cosa que no veo, etc. Entonces, ok, eso genera una suerte como de locura colectiva que hace que todos nos cuidemos de todo y lo miremos a todos como potencialmente enemigos unos de otros. Bueno, yo empezaría por despejar eso. No estoy de acuerdo, y menos mal, porque con la gente que yo hablé de gobierno desde el comienzo, tratando de implementar tecnologías para esto, si esto hubiera sido una guerra en serio, Dios santo, digamos. Menos mal que no es. En serio lo digo. Bueno, menos mal que no. La vez pasada, hablando con un amigo periodista, decía, a ver, los que son buenos gobiernos reaccionan bien y les sale lo mejor, y a los malos les sale lo peor. No podemos pretender que
a la hora de comprar no tengan sobreprecios, porque no se les va a curar la corrupción anquilosada durante siglos, nada más que porque venga un virus. Y no van a dejar de ser ineficientes y no van a dejar de funcionar como funcionaron toda la vida, nada más que porque haya una enfermedad. O sea que, obviamente, digamos, el Estado argentino iba a funcionar como funcionó toda la vida. Pero les consulto, respecto de las tecnologías de vigilancia, las que vienen dadas por los teléfonos, que es lo que comentaba Enoch, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son en Argentina respecto de cosas que leí en Singapur, por ejemplo, que son impresionantes por su eficiencia? También me da un poquito de miedo, ¿no? Pensarlas en manos de un Estado. Te consulto, Mauro. Perdón, quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Eh? Sí, sí, dale, dale, dale. Sí. Por lo general, no me gusta hablar tan generalmente. Yo no hablo de los gobiernos, porque hay políticos, hay personas que uno respeta infinitamente, que tienen ideas, ideologías diferentes de uno y otras que por ahí están al lado de uno con los mismos símbolos y tienen una catadura moral inaceptable. Con lo cual, yo no, a ver, la Argentina es muy imperfecta y tiene un Estado débil y una crisis del manejo de la prospectiva, de la planificación, del federalismo como interacción y no como islas feudales, que no es propia de un gobierno. Entonces, yo no diría que es un gobierno, sino que es una sociedad que está muy mal preparada para la complejidad, para la interacción. Tanto es así que frente a los desafíos meramente económicos no logra crecer, no logra ponerse de acuerdo, y esto no ha sido el signo de un gobierno. Por lo cual, por eso creo que tenemos que siempre tener una mirada más general, porque si no, es muy fácil poner los males de un solo lado y no ver que nos atraviesan. Si nos atraviesan, entonces la solución es bastante más difícil que decir que la culpa lo tiene uno. Pero quería debatir también lo que decía Mauro sobre la guerra. Es cierto que nosotros no tuvimos los muertos que hubo en Italia, por suerte. Pero también es cierto que al inicio de esta historia había personas altamente irresponsables. El caso tan divertido, que ya era casi un cómic, ¿no? Del muchachito que quería ir a hacer surf no me acuerdo en dónde, en algún lugar, en las costas, Sí, que no veía, o el caso mucho más dramático del que del que fue en Moreno, creo, a festejar sabiendo que podía estar infectado. O sea, no nos tomamos esto con demasiada seriedad y quizás la cuarentena sirvió para decir, cuidado, también depende de vos, no es algo que sucede, tiene que ver con tu comportamiento. Y la guerra, yo no sé si es la guerra contra el otro. Yo no estoy en contra de la persona que está al lado mío y le digo que esté a 2 metros porque no lo quiero. Porque lo quiero, le digo que esté a 2 metros. Yo creo que se puede ver las cosas desde la guerra hacia el otro, o también se puede ver desde una responsabilidad compartida. Las personas que el otro día me crucé con un amigo, nos hablamos a distancia, nos queremos muchísimo, pasó por acá, me dejó algo, pero no nos acercamos y no nos estábamos haciendo daño. Nos había dañado nuestra relación el hecho de saber de que efectivamente teníamos que cuidarnos. Entonces, como todas las cosas, me parece que hay condiciones culturales o leitmotivs en donde podemos utilizar las tensiones sociales para enemistarnos con el otro o para encontrar un futuro común, una lucha común. Lo que une a la gente es el futuro, no el pasado. Bueno, en este caso tenemos muchísimo por hacer, por reconstruir, porque lo peor no ha pasado, ni en lo sanitario, ni obviamente en lo económico, a nivel mundial, no solamente en Argentina, obviamente, con lo cual vamos a tener que juntar muchas fuerzas para estar cerca del otro y buscar los mecanismos de nexo. Si no buscamos los mecanismos de nexo, las tecnologías no sirven. O sea, la tecnología no puede reemplazar la voluntad de una sociedad de ir de la mano. No es que quiera evadir el tema de las tecnologías, sé que preguntaste sobre eso, pero el espíritu social, o sea, la tecnología, yo me puedo tirar un celular por la cabeza. El teléfono puede servir para decir improperios, ¿no? Todo puede ser agresión. O puedo utilizar las tecnologías para
empezar a diseñar estrategias comunes, saber qué está pasando, cómo nos movemos. Sí, me parece que la clave es lo que estabas diciendo antes, que tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad individual. O sea, esa herramienta para que vos elijas en función individual de... frente a la sociedad, porque todos tenemos una responsabilidad social con el otro. También. A ver, si yo me quiero cuidar porque soy una persona de riesgo, porque tengo miedo, por lo que fuera, y quiero ir por las arterias que sé que están menos transitadas, o quiero saber el horario en el que hay pico o no pico para salir con mi auto para llevar a los chicos, bueno, es una herramienta que me estás brindando a mí y yo elijo. Y yo no voy a elegir, o sea, la gente en términos generales no está loca, no tiene ganas de contagiarse, ni tiene ganas de contagiar a otro, partamos de la base que no es un mundo de locos, de mentes que están tratando de matar con gotísculas a nadie. Entonces, eso genera un factor de cuidado personal y de responsabilidad personal. La otra cara que es sobre la que les consulto es esa información sobre mi persona, sobre por dónde ando, sobre a qué hora salgo, en manos de los gobiernos. Y se las voy a hacer más complicada. En manos de los gobiernos ahora, que tenemos una enfermedad, y ahí no quiero entrar en ponernos de acuerdo, digamos, si es mayor o menor el nivel de gravedad de la enfermedad, pero es una circunstancia excepcional, y consideremos que esto es excepcional. Sí. Entonces, en subsiguientes momentos, lo que va a pasar es que los gobiernos no largan, cuando vos le das un poder, después no te lo devuelven. Entonces, les vuelvo a consultar. Fenómeno, ¿está bueno la herramienta tecnológica para que yo tenga información personal sobre por dónde quiero ir o por dónde no quiero ir? O si en mi centro médico o donde voy a comprar hay más gente o menos gente a tal hora o a tal otra hora. Ahora, esa información en manos de el Estado, no me importa quién esté a cargo, quién gobierne el Estado, quién esté en el trono en ese momento. Esa información en manos del Estado. ¿Es peligrosa o no es peligrosa? A mí me gustaría empezar por describir un poco la situación en Argentina y en Europa, la última información que yo tengo, para después analizar el debate y cómo lo están viendo expertos que ahora están tomando decisión respecto de qué clase de protocolo usar en relación con las aplicaciones. Voy a ir punto por punto porque entiendo que sería bueno hacer foco en esto, entonces voy a tratar de ser sintético. Por empezar, en los países en donde se puede analizar que las tecnologías fueron bien acompañadas o donde se, digamos, resolvió medianamente bien y con equilibrio la cuestión, el caso es Alemania, hay un consenso medianamente general en Europa acerca de que la tecnología no fue la primera herramienta, sino que es el testeo masivo, la capacidad de tener test fiables y testear masivamente el basamento sobre el cual se toman buenas decisiones. Ergo, en América Latina, donde eso no ocurre en general, más allá de que hay diferencias, pero Chile testea más que Argentina y qué sé yo, pero finalmente hay poco. El volumen es poco. Las aplicaciones fueron entendidas de entrada, yo analicé la de Ecuador, la de Colombia y la de Perú en relación con la de Argentina, son todas bastante parecidas y lo que tratan de hacer es un autodiagnóstico por parte del ciudadano porque se entiende que no va a haber testeo, que no se va a poder tener la verdad, digamos, científica de cuál es la situación sanitaria de cada ciudadano o con muestreos estadísticos que den cuenta de un universo. Por ende, ese testeo, ese autodiagnóstico tiene carácter de declaración jurada, y lo que hace el Estado en ese sentido es decirle al ciudadano, vos sos responsable de que salgas a la calle con determinados síntomas. Entonces, en el caso argentino, la primera app se llamó COVID-19 y ahora se actualizó y es Cuidar. Y lo que hace es pedirte una serie digamos, de datos de salud tuyo. El central para todos desde el comienzo fue la temperatura y después es si tenés tos, etcétera, etcétera. Mauro, ¿eso qué es para ellos? ¿Una base de datos? Claro, eso es así. La información va a salud, pero quien desarrolló la aplicación es la Secretaría de Innovación de la Nación.
Y de entrada, por supuesto, había alguna serie de digamos, controversias relativas a por qué hay que colocar el DNI, por ejemplo. Si uno ve casos de otros países, no todos piden DNI. Después, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, algunas son lógicas. Si estás embarazada, no es lo mismo que si no lo estás. Si tenés dificultades para respirar, etc. Pero contestando una serie de consultas, hay un diagnóstico. Y con ese diagnóstico se supone esa información va al Ministerio de Salud, y hasta ahí es todo más o menos estándar. Se unió con el certificado único habilitante para circular, entonces eso tenía que ver con, bueno, podés o no salir, o te recomienda hacer cuarentena según los síntomas. Pero insisto con que PIM City, que es un proyecto de Unión Europea destinado a crear un kit de herramientas de privacidad, de herramientas digitales, y está financiado con 6 millones de euros, y es un consorcio de 13 empresas y entidades buscando devolver la privacidad al usuario, dicen, miren, ¿saben qué? Hagan lo siguiente con las aplicaciones en todo el mundo. Fíjense qué país del mundo informó cuántas personas se descargaron la aplicación y cuántas la usan. Es bajísimo el porcentaje en todo el mundo y por eso no hay cifras de eso. Y el hecho del éxito de cualquiera de estas aplicaciones recae casualmente en que sean utilizadas masivamente. El número mágico sería 60% de la población. Nadie llegó a ese número. Nadie. ¿Por qué? Porque son optativas. Entonces, dejando Asia afuera. ¿Por qué? Porque China tiene la capacidad de hacértelo obligatorio, y lo tiene Taiwán, y lo tiene Singapur, o lo que sea. Además, tienen otro sistema de trazabilidad en general digital, porque tienen, como decíamos, mucho menos privacidad. Y entonces pueden integrar todo con todo y decirte, mira, o usás la aplicación o no accedes a pagar nada. Digamos. Sacando Asia del juego, nadie llegó al 60% de descargas en el país como para que esto tenga sentido. Entonces pareció más una forma de los gobiernos de mostrar que hacen algo, una salida pidiéndole a la ciencia bien nueva, bien de la cuarta revolución industrial, bien de ahora, inteligencia artificial y Big Data, dame la herramienta. Y terminó siendo, al menos en América Latina, simplemente autodiagnóstico, declaración jurada y descargo de responsabilidad en el ciudadano, de mirá, salís a la calle, te para un control, me pasó a mí ayer, mostrás la aplicación, eso tiene un código, puede ser un código QR o puede ser un token que es único y que 48 horas después, digamos, ya no tiene validez y tenés que volver a autodiagnosticarte y seguir tu vida, digamos. Entonces, pero aún así queda por saber, en Europa hoy se está debatiendo 2 clases de protocolos y hay, te diría, ya una batalla entre 2 grupos de científicos sobre los protocolos, digamos, de proximidad, vinculados con el uso de Bluetooth, a partir de que Google y Apple firmaron un acuerdo respecto de sistemas operativos móviles. En Argentina nadie explicó dónde va la información, cómo se almacena, tipo de infraestructura de software, arquitectura, nadie lo sabe. Vos decías, bueno, esto es algo excepcional. A mí me afirmaba la gente que está hoy asesorando al Comité de Crisis de Merkel lo siguiente: si el debate es tan grande en Europa, tiene que ver con que la infraestructura informática, una vez que se establece, no se levanta más. El pasaporte que hoy conocemos y usamos para salir del país, surgió como respuesta a una de las pestes que hubo en la humanidad, y que el pasaporte venía a ser tu chance de demostrar que eras inmune o que no tenías la enfermedad. Y hasta hoy lo tenemos, hace 500 años. No me acuerdo qué peste fue. Entonces, ellos el preservativo utilizado de manera universal tiene que ver con el SIDA. Es lo mismo. Tenemos un montón. Lo que pasa es que no dejó de ser, el preservativo tuvo una campaña enorme y muy exitosa, de hecho, si lo vemos a lo largo del tiempo, muy exitosa, pero no dejó de ser un instrumento de preservación individual y eventualmente, digamos, de responsabilidad social, pero responsabilidad social, si querías o no, podías no ser responsable social, digamos, podías, pero tenía que ver con una cuestión de responsabilidad individual. Sí, pero era analógico. Esto es información, sí, por supuesto, por eso te digo, esto es información en manos de los gobiernos. Ahora,
O de las grandes empresas. Y o el de las debate grandes es empresas. Ahí volvemos al debate de Facebook, no sé, Google, Google, Amazon. ¿qué pasa con eso, no? Por Ahí. eso, el debate es, en Europa, el lugar donde más se avanza en materia de tecnología, siendo democrático y occidental, lo que discuten es, si yo puedo hacer trazabilidad de contacto por proximidad, es porque puedo usar Bluetooth, que es la Claro. señal entre teléfonos a cercanías de 3, 4 metros, y según la intensidad de la señal Bluetooth es cuán cerca estuve, y según la cantidad de códigos que se intercambiaron los teléfonos es cuánto tiempo estuve cerca de esa persona. Si yo estoy cerca de una persona durante 15 minutos y cada 5 minutos su teléfono intercambia con el mío códigos de ID efímera, quiere decir que van 15 minutos que estoy con esa persona. Y por la intensidad sé cuánto estuve a 2 metros, cuánto tiempo estuve a 2 metros de una persona que por ahí, gracias a su buena fe, pone en la aplicación que tiene coronavirus. Ergo, mi teléfono recopila para atrás en los últimos 14 días con quién estuve, va macheando ID efímero hasta llegar a decirme, che, estuviste con alguien en los últimos 14 días que estaba contagiado. Mauro, te Bueno, interrumpo y ahí le vuelvo a preguntar a Enoch. Me hace temblar las rodillas ese tipo de tecnología en manos de, vamos a tirar algo con lo que estamos todos más o menos de acuerdo, la locura que sería esa tecnología en manos del chavismo, más allá de que son tan inútiles que no podrían manejarlo, pero no sé si no les impresiona ese avance. A ver, el cuchillo en manos de Jack el Destripador es espantoso y en manos de Favaloro permite hacer una operación maravillosa. No es la tecnología la que es ni buena ni mala, como vos decís, es su utilización. Entonces, queda claro que si uno utiliza herramientas de alta capacidad de invasión de la privacidad, tiene que intervenir todo el sistema político institucional, por ejemplo, el titular de la protección de datos nacionales, la dirección, el organismo de control de protección de datos, el Parlamento, etcétera, para que haya herramientas que sean pertinentes y proporcionales, o sea, que se utilicen para un fin determinado y no para otros, que se utilicen de manera proporcional a lo que se quiere buscar, no para otra cosa, y tengan un tiempo. Lo que vos dijiste al principio, el impuesto excepcional de autopistas, por ejemplo, ¿no? Que uno paga cuando compra el auto, la verdad es que las autopistas no están. Entonces, pero esto ya no es más un impuesto más, que sabemos que van y vienen, que si no se crea uno, se crea el otro, que en el fondo lo que importa es la carga impositiva. Esto es una afectación directa, es una cesión de privacidad en beneficio del bien común. Quiero decirle a los demás lo que me pasa a efectos de que los demás se cuiden porque los quiero cuidar yo, ¿no? De la misma manera que voy a estornudar detrás de mi codo para cuidar a los que están del otro lado de la pantalla, aunque creo que la pantalla no transmite, ¿no? Bueno, bien, entonces... Esperemos. Esperemos. Sí, las herramientas excepcionales ameritan tratamientos excepcionales. Lo loco sería que no nos demos cuenta que no estamos con una tramontina, que estamos con un bisturí que corta un pelo en el aire. Entonces, sí es posible utilizar herramientas excepcionales si hay controles excepcionales. Entonces vos dirás, utilizando una frase latina, quis custodies, custodios, o sea, ¿quién custodia a los custodios? Pero sí, acá la sociedad tiene que salir a determinar cuál es el uso, que tiene que ser efímero, limitado, controlado, pero puede ser que sí sea necesario. Las dos cosas son verdaderas al mismo tiempo. Entiendo que aquellos países que manejaron los contagios y que la propagación del virus fue similar, pero la curva fue, el nivel de muertos fue menor, precisamente porque actuaron muy rápidamente en la prevención y demás, indican que alguna de estas tecnologías fue exitosa. No el caso de lo que nos estaba contando Mauro de la aplicación Entienda en Argentina, que es... Sí. Yo no conozco a nadie, por ejemplo, Mauro, yo no sabía que podías andar con el QR en el celular, no conozco a nadie que se lo haya bajado.
Y, No, el gobierno y además tampoco no, vi esta tecnología Bluetooth, o sea, por eso te preguntaba, no sé si no. pasó actualmente de ser una base de datos. Porque a mí me gustaría puntualizar, Enoch, también, que no es menor la diferencia entre haber visto pasar camiones de muertos y que las funerarias se negaran a hacer velorios y a recoger cadáveres por COVID-19, que el hecho de que no haya ocurrido. Entonces, en Europa debaten esto porque entienden no que se resolvería un problema que ya ocurrió y las cantidades, digamos, de 8 centenas de muertos diarios ya las tuvieron. Lo que dicen es cómo hacemos a salir del aislamiento, y entonces una cuarentena administrada, una cuarentena inteligente, sería aquella que permita que la gente circule, que vaya a trabajar con cierta distancia social, etcétera, etcétera, pero que con el mayor nivel de detalle posible nos podamos enterar, dicen ellos, si estuvimos cerca de alguien que tenía COVID positivo y demás. No obstante, como son democráticos, tienen que decir lo primero, que es controversial. El primer debate lo resuelven así. No podemos obligar a descargársela, tiene que ser optativo. Entonces, primera cosa, si nosotros nos miráramos a lo que voy, como acá eso no ocurrió y las condiciones son distintas, hay múltiples otras formas de mirarlo. La primera es, antes de que se armara se desarrollara la primera aplicación, los que nos dedicamos a esto sabíamos que la tendencia del boom de las aplicaciones, hubo un momento hace unos años, poquitos, que digamos, el negocio digital era hacer una aplicación de algo, había que hacer una aplicación. Digamos, pero venía esa estadística venía bajando drásticamente porque nuestros smartphones no pueden renovarse de modo tal de poder incorporar más cantidad de aplicaciones en el dispositivo. Entonces la gente empezó a ver qué se descarga y qué no, porque algunas obviamente tienen casi un lugar comprado, entiéndase por eso Facebook e Instagram, y otras no van a tener el mismo espacio. Entonces, cuando conversaba yo con quienes desarrollaron esta app, lo primero que les decía es, si no hay suficientes incentivos o alguna razón de peso, y solo se va a apelar al discurso de la épica y del bien común y de cuidémonos entre todos, la respuesta va a ser, no me descargo la aplicación porque mi celular no da más. Y no voy a descargar, y no voy a eliminar a Facebook para poner esta aplicación. ¿Por qué? Bueno, debatí esto en eventos de 500 personas con expertos y lo que me llama la atención es que desde el espacio público y desde el sector público no entiendan lo siguiente. ¿Cómo puede ser que la gente está dispuesta a darle tranquilamente toda su información a Google y a Facebook y sin embargo cuando el Estado quiere hacer algo bueno por ellos, tienen miramientos? Para mí, que alguien pretenda compararse con la estrategia de comunicación y marketing de Facebook es poco menos que pretencioso, digamos. O sea, es ridículo que la gente vea al Estado, sobre todo en Argentina, como un ente del cual debería cuidarse, y que esté amiga, digamos, le caiga simpático Zuckerberg, lo hablábamos con Enoch, para un informe que publicamos en ámbito financiero. Él podía hacer un chiste, Enoch, y decía, bueno, finalmente todos le vemos medio cara de bueno a Zuckerberg, y en cambio no así a algunos representantes, qué sé yo, de lo público. Pero la verdad es que la mitad de tu memoria interna del celular la usa Facebook, si tenés Facebook. Y no lo vas a sacar. ¿Por qué? Y algo te debe dar. Algo te debe dar que hace que priorices tener Facebook, y si le sumás Instagram ya está, colapsaste el promedio de los smartphones en Argentina, algo te deben dar que no te vas a descargar, cuidar, porque sea lo mismo que toser con el pliegue del codo, simplemente porque la posta es que algo hay de interesante en materia de comunicación con las redes sociales. Algo hay, y Google algo muy extraordinario te debe dar y debe comunicar muy bien, por lo cual vos escribís un correo en Google y el predictivo te lo escribe casi de memoria, vos podés deducir de eso que Google te estuvo leyendo todos tus correos electrónicos para ser capaz de predecir con tanto nivel de exactitud y no te molesta. Algo te debe dar a cambio o una muy buena relación debe haber generado con vos. Enoch. Estoy muy de acuerdo con esto.
Y volvemos quizás al inicio de la charla. Si el aplicativo, el COVID, el cuidar, o como se llama en cualquier país, es una comunicación de una única vía, en donde el poder me pregunta qué estoy haciendo yo, le respondo y después bajo los ojos y no recibo ninguna respuesta, porque todo se procesa arriba, no hay retorno, no hay verdadera comunicación. Si las aplicaciones tienen un lado que me devuelve, que me informa, que me personaliza, que dice cómo estoy yo en mi hábitat, en donde puedo ver qué pasa si vuelvo a mi tienda donde yo estaba vendiendo, o al Starbucks, en donde, ¿qué pasa en esa zona? ¿Cómo está evolucionando? Si puedo informarme. Sí, que te dé algún tipo de servicio que te... Claro, si este diálogo fuera, nosotros dos hablamos y nadie responde y no hay diálogo y no podemos intercambiar, la comunicación, la relación se genera con el intercambio, ¿no? Bellísimo humano. Entonces, toda forma de comunicación del Estado tiene que ser un ida y vuelta con el ciudadano. Entonces, el secreto para hacer que esta aplicación sea adoptada y amada es que devuelva cosas, que nos empodere, que nos permita ser más inteligente, que nos permita entender un poquitito más. Simplemente con entender y saber qué pasa, ya estamos más contentos. El conocimiento es poder, pero el conocimiento también es tranquilidad, es seguridad. Y quisiera despejar algunas ideas también. Los asiáticos lo hacen bien. Singapur es el estado más moderno del mundo, es cierto, tiene 700 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos 30 kilómetros por 25, es del tamaño de Capital Federal. Es una islita que además está cerrada, pegadita a Malasia, no es una isla, pero digamos, está pegada a Malasia, tiene esa configuración. ¿Y qué les pasó? Controlaron bastante bien la pandemia mientras pasaba por los singapurenses, pero apenas empezó a tocar a todos aquellos obreros que están hacinados, no en la Villa 31, que ahora ya tienes un montón de infectados, de casos, pero Singapur, con todo el sistema, no le prestó atención a aquellos que no consideraba verdaderamente ciudadanos, y ahora la infección está creciendo de afuera para adentro. Se explotó. Venían controlando, pero porque no miraban a otros. Acá nos está pasando un poquitito lo mismo. O sea, tenemos en la Villa 31 ayer habían detectado que habían pasado de 3 a 133 infectados. O sea, no sé si hay o no hay guerra. Ahora, si no nos ponemos algún chaleco, nos entran las balas. Entonces, no podemos pensar que este es, como decía Trump, esto es una gripe más, o la gente que decía, bueno, hay más muertos de gripe. Bueno, pero la gripe se cura, sabemos cómo es. Acá claramente no sabemos qué hacer al respecto. Yo veo un montón de información científica todos los días, no porque yo sea un científico, sino porque tengo un grupo que lo analiza, y la verdad es que hay algunos acuerdos, pero también muy fuertes desconciertos, y sabemos que con toda la furia esto no va a tener una solución en el próximo año. Cuando Angela Merkel en algún momento, desde los primeros días, dijo que entre un 60 y un 70% de alemanes iba a estar infectados, y si eso significa, en el mejor de los casos, una mortalidad de un 0,5%, es una monstruosidad, ¿no? Entonces, lo dijo con todas las letras de entrada. Entonces, no podemos achicar el problema porque no nos gusten las soluciones. El problema es grande. Que no sepamos encontrar las soluciones no significa que tengamos que negar el problema, sino que al contrario, nos obliga a cooperar bastante más. Entonces, sí se pueden hacer testeos. Tenemos posibilidad de hacerlos, hemos empezado tarde, no tenemos plata para comprarlos, todo el mundo lo dice, todo el mundo en el sentido, no en Argentina, sino todos los países quieren hacer la mayor cantidad de testeos posibles, que no son tan certeros, porque tampoco sabemos cómo es el comportamiento de los asintomáticos y si puede haber repetición en aquellos que les ha contagiado. No tenemos los parámetros ni siquiera para decir que haciendo el 100% de testeos tenemos controlado el fenómeno. Entonces, me parece que tenemos que utilizar esas herramientas y todas las demás, las de transporte, las de agrupación, ver cuáles son las zonas críticas de circulación,
estudiar las medidas de prevención. Es un típico problema de complejidad en donde ninguna respuesta sanitarista, de transporte, meramente económica, ninguna de ellas abarca el problema y ninguna es perfecta. Tenemos que aprender a manejar un problema de complejidad, el Big Data que podamos tener, no el que no tenemos, y sobre eso tomar decisiones que serán rectificadas. O sea, no tenemos que tenerle miedo al error, pero lo que no podemos hacer es no decidir y no prepararnos para que el error sea el menor posible. Sí, sí, Mauro, dale. No, pienso en que una de las grandes dudas, en general nosotros miramos las democracias consolidadas como espejo. Efectivamente estoy de acuerdo con que Asia no es un modelo, incluso me ha llamado mucho la atención, hay papers de la ONU que compartían en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, un amigo en común con Enoch, Juan Corbalán, y destacaban a China. Digo, pero bueno, a ver, dejemos aparte, claro, si China dejemos aparte la connivencia OMS-China que excede la cuestión claro, tecnológica, digo, o no la excede, digamos, pero la engloba en un entramado que tiene otras aristas, ¿no? Y yo vengo analizando entiendo que, por ejemplo, lo que estaba diciendo Enoch respecto del caso de Taiwán o el caso de Corea del Sur, es un caso atendible porque la información que viene es chequeable. Es cierto que el comportamiento de la población está mucho más acostumbrado a obedecer. Ya venían, digamos, con las epidemias de SARS, con un nivel de cuidado, de barbijo, de lavado de manos. Los asiáticos tienen una cuestión también con dejar los zapatos fuera de la casa. Bueno, digamos, un montón de cuestiones que dejan al tema asiático fuera. Ahora, de ahí a creer los números chinos es como, sinceramente, no. No, los números y tomar como ejemplo que ellos efectivamente y muy rápido utilizaron tecnologías. Ok, si los que venimos estudiando el caso de China porque nos gusta entender los avances científico-técnicos ligados con esto, sabemos que Huawei y el 5G es una controversia enorme, casualmente porque es el único capaz de brindar 5G, pero en Estados Unidos no lo quieren y no quieren que se meta en Europa porque sabemos que donde entra el 5G con Huawei hay un backdoor dentro del cual se puede hacer espionaje, digamos, porque tenés la infraestructura y tenés cómo hacerlo. Entonces, China con Huawei tenía en WeChat, que es el WhatsApp de ellos, y en Alipay, que con Alibaba y etcétera, 4 o 5 autopistas que utilizan los chinos todos los días para comunicarse, todas integradas, y les dijeron, bueno, ahora con esto te creo una tarjeta sanitaria digital, y a partir de esto, o la tenés gracias a que usás la aplicación, o no salís de tu casa. Es más, cuando salían de su casa los que estaban y podían hacer detección de movimientos adentro de los hogares, si salías de tu casa aparecía un dron con una sirena que te decía, metete adentro. Digamos. Mamita. Por eso, pero lo que yo digo es, en Europa, que casualmente miran eso, justamente dicen, no, esto no puede ser, lo que discuten es, ¿cómo es que Google y Apple pueden incorporar a los sistemas operativos de los celulares la capacidad para que el Bluetooth se active solo, dialoguen entre Bluetooth los teléfonos, no gaste tanta batería, porque la tecnología Bluetooth era buenísima, pero siempre tuvo un defecto enorme, que te gastaba toda la batería del celular? Bueno, se pusieron de acuerdo, firmaron un convenio, incorporan a los sistemas operativos de los celulares la posibilidad de que Bluetooth dialogue entre sí con teléfonos por proximidad sin que el usuario tenga que estar encendiendo o apagando la función. Consume menos batería. Entonces hace trazabilidad de cercanía por intensidad de señal y después tiene todo un sistema de pseudonimización del ID del celular para que entonces sea anónima la información. Bueno, una cosa compleja. Dos cosas. Lo primero que dijeron es, muchachos, el poder que tiene esta gente es extraordinario. Más allá de que después sea interoperable y los gobiernos puedan crear cada una su aplicación, país por país de Europa, y entonces alguien que se mueve por distintos países de Europa utiliza el mismo sistema. Pero por otro lado,
Otros salieron a decir, bueno, y si ya sabíamos que las GAFAM tienen tanta información de los usuarios, ¿por qué nos volvimos locos en crear cada uno su aplicación, España la suya, Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido? Sí, sí, ¿por qué cada país eso? Sí, ¿por qué no le fuimos a decir directamente a Google y a Facebook, che, abran los datos porque esto para la comunidad científica permitiría hacer trazabilidad y tener información? Si ya los tienen ellos. Y se Enoch, ¿qué planteó te eso. parece? Me parece que no estamos explotando el 100% de los recursos de los cuales ya disponemos. Lo lógico sería que en este momento tengamos los estados que ya tienen una ruta médica, que ya tienen diagnósticos realizados, en donde hay historias clínicas. Por ejemplo, Córdoba lo tiene, varias provincias han avanzado, que esos datos, los datos de transporte, los datos de ANSES, que todos estos datos tuvieran algunos registros, algunos campos, no todos, que se ponen en común, que fueran compartidos, que permitieran tener estrategias interprovinciales, análisis de rutas. O sea, nos pasa siempre. Pienso, por ejemplo, en lo que estás diciendo en la protección de los grupos de riesgo. Claro. Porque ahí, por ejemplo, hubieras tenido ciudades con quizás un grupo de riesgo muy menores, en los cuales las restricciones podrían haber sido también menores. Y una población muy avejentada, como por ejemplo Cava, se hubiera justificado más que algunas ciudades del interior que tienen un porcentaje de adultos mucho menor. Adultos Exacto. mayores, ¿no? En este momento hay muchas localidades, municipios, barrios que podrían, con algunos resguardos que no son generales, que no son una ley universal, sino que deberían ser tomados por su consejo deliberante, considerando la situación de tránsito, cuántos camiones pasan, dónde están las estaciones de servicio, cuál es el tráfico de extranjeros, cómo se puede acotar eso de extranjeros en el sentido de extranjeros a ese municipio, cuáles son las actividades propias que podrían ya iniciarse sin que hubiera peligros, con mediciones de cuándo frenar, cuándo acelerar. O sea, en este momento tenemos un volante, no vemos digamos, cómo está el motor, y no vemos la ruta y decimos, ¿aceleramos o frenamos? Y cada uno de nosotros está en un lugar diferente. Algunos están en una recta, otros están en una curva. Para algunos acelerar sería catastrófico. Lo que decíamos recién de las villas. Se está generando allí un acelerador de pandemia que es bastante peligroso. Entonces, no hay un lugar semejante a otro. Esto no tiene que ser industrial, tiene que ser handmade, hecho artesanalmente por aquellos que lo viven. Se suele decir en teoría de la dirección de empresas que un problema debe resolverse lo más cerca posible del lugar en donde se crea, ¿sí? Cuando uno toma demasiada distancia sirve para las grandes perspectivas, lo dijimos al principio, pero después la solución tiene que estar abajo. ¿Cómo hacemos para empoderar a los municipios, para empoderar a los barrios? Esa palabra. Sí, claro. Claro, dar conocimiento, dar responsabilidad, permitir una decisión inteligente por aquel que ve su propio mapa. Nosotros de lejos no entendemos muy bien la geografía, la orografía humana que hay detrás de todo esto. Lo conoce perfectamente la gente que está allí. Entonces, tenemos que bajar los niveles de decisión hacia a los lugares en donde la gente conoce de lo que está hablando. No tiene una teoría sobre su pueblo o sobre los barrios, pero esa gente conoce su lugar, pero no conoce la información externa. Entonces se cierra. ¿Cómo hacemos para generar un intercambio? Bueno, esa información la tenemos. Seguramente está. Lo que tenemos que hacer es ponerla en común. El conjunto de las reparticiones públicas, generar una base de datos interactiva, interoperable, y que sea
utilizable no por la cúpula del poder, sino por la base. No hay muchas más respuestas. Si en este momento hacemos una teoría científica sobre cómo tenemos que ir adelante, vamos a tener 5 academias que dicen una cosa y otros que dicen la otra. El amigo Rouault, Montagnier también, los franceses son muy prolíficos en teorías sobre cómo debería lucharse contra el coronavirus. Pero no vamos a tener certezas, pero sí podemos tener microdiagnósticos adecuados para de a poquito ir configurando un mapa. No hay una solución global. Hay soluciones inteligentes, móviles, dinámicas, que toman conciencia de nuestro desconocimiento. No hay mejor saber que conocer que uno desconoce cuál es el fenómeno para no acelerar ni frenar brutalmente, porque vamos a volcar el carro, vamos a volcar la carreta. En este momento estamos en este equilibrio tan difícil de economía versus salud, que la verdad es que tienen que ir de la mano, pero no pueden ir de la mano si son de nuevo una especie de Greta. Yo soy sanitarista, yo soy economicista, ¿no? Vamos a matar más por problemas económicos que por salud y viceversa. ¿Quién tiene razón? Los dos y ninguno. Por definición, son dos temas que tienen un enorme margen en donde se van entrecruzando y uno determina al otro. Bueno, lo que pasa es que lo que estás proponiendo sí. tiene sentido, en principio. Gracias. Y si vos utilizás la pandemia, y cierro con esto, les robé muchísimo tiempo, pero si vos utilizás la pandemia por el poder que te confiere la pandemia, que te pone en una situación que no tienen, pensá en la suma de poder que tiene un gobernante. Ni siquiera quiero hablar del caso argentino, que me parece terrible y desmesurada, pero en la situación de poder de un gobernante, porque vos hablabas del capitán del barco, y sí, fenómeno, pero debe ser uno de los pocos momentos en los que todos dicen, sí, mi capitán. Cuando salís de la crisis ya no están diciendo todos, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Entonces, vos hablas de una generosidad de delegar el conocimiento y la decisión en la cuestión local. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde no todos se podían quedar en casita para decir quédate en casita. Hay lugares en donde no todos, los casos que estás diciendo de la 31 y demás, son casos que vos no vas a poder hacer como creo que fue en Villa Allende, que lo cerraron, literalmente cercaron un lugar. ¿Por qué? Porque había muchos infectados. Ah, bueno, fenómeno. ¿Tenés muchos infectados en la 31? ¿Podés cercarlo? No. ¿Por qué? Porque va a ser una pésima imagen para la reta, o porque literalmente haces que la gente se quede sin comer porque no pueden salir a laburar. Entonces, había muchas problemáticas que te exponían tu imagen como político, y además no te daban el rédito de quedar como un salvador. Entonces, me agarro, les pido una pequeña reflexión para cerrar respecto de si este poder político que confirió la pandemia es finalmente lo suficientemente eficiente a la hora de tener información y de lograr esto que decía Enoch. Bueno, con información, primero se la doy a la gente se siente responsable y puede tomar decisiones individuales, y por otra parte delego. El que quiera empezar y cerramos. Bueno, a mí me gustaría hacer una hilación con lo que había dicho Enoch y contestar al mismo tiempo. Efectivamente, por ejemplo, el caso español, tienen una nube sanitaria, y eso es lo que permite que, pasando de comunidad autónoma en comunidad autónoma, tus datos de salud, porque están en la nube y porque los sistemas que se utilizan en cada servicio de salud son compatibles, permitan que tu historia clínica esté disponible para un médico en cualquier parte de España. Conozco el caso porque entrevisté a la persona que llevó adelante el proceso de digitalización de las comunidades autónomas, comenzando en Barcelona. Pero al mismo tiempo, rápidamente lo que hicieron fue darle a los ciudadanos la posibilidad de decidir quién podía tener acceso y para qué a los datos de salud, que son datos muy delicados, y que, digamos, era delicado que los tuviera el gobierno para perfilar personas con clases diferentes de enfermedad o de salud, digamos, de sanidad,
O las empresas, aun cuando el sistema público de salud de España es efectivamente eso, en general digamos, es un sistema público, ¿no? No como el nuestro que es mixto. Entonces digo, efectivamente, en Argentina hay un proyecto en ciernes, Córdoba tiene una nube de salud Sí. donde sube información, se está intentando una cosa así, pero como siempre, Argentina es sumamente asimétrica, desigual, etcétera, etcétera. Entonces, coincido con Enoch que hay ciertos datos agregados que bien sería bueno que el Estado pudiera disponer para políticas públicas, etcétera, etcétera, y que las comunidades o los lugares más pequeños, porque eso es lo que te haría que no estés ciego, como él decía, y tengas cada uno un tablero de control adecuado a su lugar. Estoy de acuerdo, nos falta mucho para eso. Por lo pronto, pensar que una vez centralizado en un servidor de un gobierno o en manos de un gobierno, la información luego la van a desechar en tiempo y forma y entonces no van a usarla para cualquier otra cosa, es complicado. Por ahora, lo cierto es que en Argentina eso no pasa, pero efectivamente que hay formas, y él dice, hay como silos de información, se llaman, que no están cruzados convenientemente, y la cultura del dato y del dato abierto en Argentina digamos, no echó raíces de modo tal que se puedan cruzar bases para que hoy se pudieran tomar mejores soluciones. Estoy de acuerdo con eso. Y en Europa todavía no han decidido si se centraliza la información que surge de la tecnología COVID-19 o no. Lo están discutiendo. Enoch. Sí, la primera decisión fue la cuarentena a nivel nacional. En este momento se está hablando de la toma de decisión por parte de las provincias y de los municipios. Ahí hay un doble juego, porque efectivamente pareciera ser que la cuarentena está del lado de la salud y la apertura está del lado del riesgo. Y quizás esté sucediendo con independencia de los colores políticos que consejos deliberantes o legislaturas provinciales no están tomando la iniciativa para ir haciendo experimentos rápidos de cómo hacer para resolver esto. Te lo doy desde otro lugar. Todos sabemos que una de las industrias, digamos, de las actividades que tiene más mano de obra, justamente los jornaleros, aquellos que no tienen posibilidad de ganar de otra manera que si hay trabajo, es la industria de la construcción, ¿sí? Seguramente, en charlas de economistas, se dice cuáles son las actividades más sencillas para empezar a abrir. Yo diría lo contrario. ¿Por qué no pensamos, mientras se va haciendo lo que parece ser más sencillo, restaurante con no sé cuántos metros de mesa, etcétera, ¿por qué no pensamos en la construcción? ¿Cómo sería de aquí a 2 meses, 3 meses, 15 días o 4? Me da lo mismo, porque esto va a durar un año largo probablemente. ¿Cómo hacemos para garantizar el transporte, el uso de elementos adecuados para gente que tiene una cultura de trabajo que no parece condecirse con las normas? ¿Cuáles son los protocolos que utilizaríamos para habilitar a la construcción? ¿En qué condiciones? Empecemos con lo difícil. Si no pensamos lo difícil, no podemos resolver lo fácil. Tenemos mucho tiempo por delante con esto. Entonces, me parece que todos los gobiernos, en todos los niveles, desde las comunas en adelante, tienen que sentarse a pensar su propia realidad y a proponer, arriesgarse, a avanzar, porque no, hasta ahora, vos hablabas de la política, de la imagen política de cuidar, cuídense todos, yo protejo, que ha sido la imagen presidencial. Es por eso que la imagen presidencial subió bastante, 52, 50 y pico % de aceptación. Ahora, eso puede revertirse y también podría revertirse si los gobiernos locales, sabiendo que arriesgan proponiendo la apertura, se quedan quietos y empeoran la economía. Todos están jugando un juego pendular. Sí. Sabemos perfectamente que la Argentina que hoy te aplaude, mañana te denosta, y está bien que así sea. Entonces, todos en el lugar en el que están deben tomar sus decisiones, porque no se van a poder escudar con las decisiones de otros. Ya pasó ese momento. Está bajando el nivel de responsabilidad. Ya está. Ya vimos el iceberg, ya sabemos qué pasó. Ahora, cada cual
Bueno, y hay provincias y municipios que lo están haciendo, que están convocando a sus universidades, que están convocando a economías, que están haciendo lo que pueden con la inteligencia que está bien distribuida en Argentina. Hay inteligencia como para pensar esto, si los decididores públicos en todos los niveles, no los grandes, deciden acudir a ellos. Creo que hay maneras de hacerlo, pero ya no es más una solución que va a venir dada, no hay una respuesta única. Cada grupo humano, cada grupo social, cada división política tiene que ir encontrando, entender el contexto y encontrar su propia salida, con o sin datos, fabricando los propios, encontrándolos, pero no es más el momento de decir, mirá lo que le falta a la Argentina y por qué la decadencia empezó cuando éramos la octava potencia del mundo y ahora somos no sé cuánto. O sea, con los tratados de historia, aunque más no sea historia contemporánea, no resolvemos los problemas. Los problemas se resuelven asumiendo lo poco que tenemos y con ese poco hacer un mucho. Entonces tenemos que ser, digamos, administradores de la pobreza informativa y de las estructuras débiles que tenemos. Con esto, de todas maneras, se podría hacer algo mucho mejor que lo que estamos haciendo, porque siempre podemos mejorar. O sea, la respuesta positiva es, con lo que tenemos, en nuestras condiciones, si empieza a haber consenso político de aportar ideas, de dialogar transversalmente, de que empresas, sindicatos y las organizaciones sociales y el gobierno y la oposición, a ver, si empieza a haber interacción, tendremos respuesta inteligente. Si cada cual se queda con su verdad, ya sea de especialista o de un partido o de un grupo social, vamos a la catástrofe. Sin no unión, sin convergencia de ideas, no hay solución para un problema de esta complejidad y de este nivel de desafío. Bueno, les robé muchísimo tiempo, les agradezco tanto, seguramente los vamos a volver a molestar, es muy interesante el tema. Mauro, Enoch, muchas gracias por haber participado de una charla del Club de los Viernes, un abrazo a los dos. Gracias por habernos motivado también y conducido. Muchas gracias. Muchas gracias.